¿Qué decimos hasta como chiste? Nuestros padres lo que nos dejaron de herencia son la presión alta y la diabetes, las herencias, por la genética. Somos ese componente. Pero hay algo en que cada uno tiene un acceso exclusivo y no puede entrar el otro. No podemos entrar. La propia intimidad. La persona tiene su propia intimidad. Muy interesante esto. La capacidad de reflexionar, de examinar sus propias acciones, intenciones, deseos, aspiraciones, frustraciones y esperanzas más íntimas. Eso está en la intimidad de la persona. En su intimidad. Esa capacidad de reflexionar, de hacer análisis, esa capacidad de sus deseos, sus aspiraciones, sus anhelos. Esa es la intimidad en la que nadie tiene. Es propia. Eso es propio de cada uno de nosotros. Ahí donde se viven las esperanzas más íntimas. La autoconciencia. La autoconciencia. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Aquí y ahora. ¿De qué estoy formado? Si conozco mis antepasados, mis ancestros. Y luego esta parte de la intimidad, mi autoconciencia. ¿Cuáles son mis sentimientos, mis emociones, mis impulsos, mis anhelos? Porque constituye una fuerte primordial de conocimiento. Hay que conocernos. Conocer que soy persona. Y vivo en una sociedad formada de personas. Hay que conocer. Por eso está ahí lo importante de conocer, el conocimiento y las experiencias humanas. ¿Qué experiencias humanas tenemos? Que permiten también formular hipótesis sobre el mundo interior de los demás. Este mismo punto, el punto 2.2. La pregunta por el sentido del humano. Ya vimos de qué está formada la persona. Ya luego veremos lo que nosotros tomamos a Boecio, que dice que la persona es un animal racional, inteligente. Y Aristóteles es el que viene y saca, lo vamos a ir viendo todo esto. Pero bueno, la pregunta por el sentido del humano. La pregunta. La información sobre sí mismo que el ser humano obtiene a través de las tres fuentes de conocimiento ya mencionadas. La espontánea, la científica y también nosotros de autoconocimiento. Las tres. Aún siendo abundantes y necesarias para su vida, no resulta completamente satisfactorio. Estos saberes proporcionan un tipo de información que se circunscribe al ámbito de lo fáctico. O sea, de qué estamos hechos. Al ámbito de lo fáctico. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos hechos? Pero no pueden explicarse por qué somos, de qué estamos hechos. Pero no pueden explicar por qué somos. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos? ¿Y por qué somos como somos? Ni tampoco para qué existimos. Por eso hay la antropología. ¿Para qué existimos? En definitiva, el conocimiento espontáneo, las ciencias empíricas y las humanidades no pueden responder a la pregunta por el sentido del humano. Que de modo más sencillo podría formularse así: ¿para qué existe alguien como yo en un sitio como este? ¿Para qué existe alguien como yo en un sitio como este? ¿Para qué existe alguien como yo en un sitio como este? Ciertamente la pregunta por el sentido del humano no es cronológicamente la primera del hombre que se formula.
Antes se cuestionaba por el ser de las cosas o por el orden del universo, y vuelve la mirada hacia sí mismo en un segundo momento. Cuando confluye paradójicamente hacia él, todos los demás siguen siendo también interrogantes. Cuestionar las últimas, por el ser de las causas. ¿Qué creó? ¿Qué la creación? El ser de las causas. El orden del universo. Pero cuestionarse a sí mismo. Por eso, la obra maestra de Dios somos cada uno. La obra maestra de Dios es el ser humano. La pregunta por el sentido, ¿qué es? En definitiva, la cuestión de la causa final no puede apoderarse desde las ciencias particulares, sino desde otras instancias nociológicas. O sea, ir viendo las ciencias, ir viendo el conocimiento. ¿Qué es lo que se aprende? ¿Para qué se aprende? En concreto, el ser humano ha intentado hallar respuesta recurriendo a las grandes tradiciones sapiensales, de carácter más o menos explícitamente religioso, y la reflexión filosófica. Quiere dar respuesta el ser humano a él, a su trascendencia. Tenemos, por ejemplo, tres grandes tradiciones sapienciales. La primera, decir, recordando los textos del Upanishad, textos del Upanishad, pues, compuestos en la India entre los siglos VIII y VII antes de Cristo. Contienen reflexiones acerca de la naturaleza última, del mundo, porque estamos relacionados con la creación. Y los Upanishads es lo que hacen, relacionan a la persona, al ser humano, la creación. Y enseñan que la verdadera intimidad de los humanos reside en su íntima conexión con todos los demás seres. Una tradición, pues, de ellos, ¿verdad? El otro es el seno de la tradición china. Los analectas, la recopilación del pensamiento de Confucio, que es 1551, 479 antes de Cristo. Lo que Confucio incide en la cultura china. Realizada por sus discípulos, presenta también una teoría del universo y de la naturaleza humana junto con prescripciones éticas. Acá, los paranistas eran conexiones. Yo, los demás seres, la creación. Aquí China, Confucio es ya con prescripciones éticas que intentan responder a las grandes preguntas sobre él. La influencia que a nosotros nos ha llegado como occidentales, no es la de la India ni la de China, es la influencia judía cristiana, el pensamiento humanista cristiano en Occidente, Europa, América Latina, recogida en la Biblia como revelación divina. La razón de la existencia, los seres humanos, es que han sido creados por Dios Todopoderoso, que les ha destinado a una vida eternamente feliz en su presencia. Y en el centro de esta respuesta del ser humano es Cristo, es Jesús. Por eso Dios, una vez que cae el hombre en pecado, rompe el proyecto, frustra el plan de Dios. Adán y Eva prometen un Salvador, y ese es Jesús. De ahí vemos la iglesia, el cristianismo, los pensadores cristianos que influyen y aportan tanto Occidente. A la luz de los pensamientos también de Aristóteles, Sócrates y Pitágoras y de todos estos pensadores. Y también, pues, del Islam, ¿verdad? Que también más o menos tienen su influencia. Por contraste, la reflexión filosófica busca el conocimiento de la realidad por medio de la investigación intelectual. Ese es el contraste. Acá es lo místico, lo espiritual. Pero a veces la investigación intelectual constituye un intento de
de tomarse en serio el conocimiento del hombre y del mundo. Pensamiento siempre está ahí, la inteligencia busca las causas, las últimas causas. Y tomarse en serio este conocimiento del hombre, del mundo. Hasta llegar a las últimas causas, empleando exclusivamente procedimientos racionales. Porque el filósofo, aunque no las rechace ni desprecie, necesita ir más allá de las explicaciones místicas y el conocimiento divinamente revelado. Así, mientras que las explicaciones sobre el sentido de la vida humana que proporcionan las tradiciones sapienciales no pueden considerarse científicas, pero sí se apoyan en la ciencia. El cristianismo se apoya en cosas de la ciencia. Y las ciencias particulares tratan de explicar al ser humano como un ser en el cosmos. Ahí están las ciencias naturales. Y vemos pues cuando las ciencias particulares tratan de explicar al ser humano como un ser en el cosmos. Entonces, las ciencias naturales. O como agente en la sociedad. Ahí están las ciencias humanas. La filosofía se orienta al descubrimiento del sentido de la vida humana. La filosofía se orienta hacia el descubrimiento del sentido de la vida humana. La filosofía no menosprecia la información que proporcionan las ciencias. No menosprecia. Pero no pretende ofrecer otra explicación científica más. La ciencia se limita a constatar y explicar los hechos. Constatar y explicar los hechos. Aquí está el hombre sapiens, aquí esto, que si Big Bang, que si los hechos. La filosofía busca interpretarlos, teniendo en cuenta todas las decisiones que son significativas para el ser humano. Trata de interpretar esos hechos. No es suficiente para el filósofo conocer cómo está constituido biológicamente el ser humano. ¿Cómo está constituido biológicamente? La biología describe la estructura material en el que transcurre la vida humana. Es el locus, el lugar en el que se diseñan las posibilidades de cada uno, que a pesar de que están dadas biológicamente, no están constituidas humanamente. Es decir, asumidas como tales y puestas como principio de la realización personal. Conviene precisar que cuando se habla de filosofía, en el contexto no debe entenderse como un sistema de pensamiento. Ya ven que filosofía es amante de la sabiduría. No debe verse como un sistema de pensamiento acabado, o una teoría filosófica. Aquí se emplea el término filosofía en un sentido más amplio. La filosofía se puede considerar como una disciplina académica, como una técnica, o se puede también ver como una actividad humana. Una actividad humana. En efecto, la filosofía como ejercicio de razonamiento, más allá de las experiencias sensibles en busca de los primeros principios de la realidad, surgió en el ámbito cultural griego alrededor del siglo VII a.C. En sus inicios, los filósofos se preguntaron fundamentalmente por las últimas causas del mundo físico. Así empezó la filosofía, preguntándose por las últimas causas del mundo físico. El arjé, o primer principio del que todo está hecho. ¿Cuál es el primer principio del que todo está hecho? El arjé. Siglos más tarde, en la ciudad de Atenas, Sócrates orientó por primera vez la reflexión filosófica
ya no hacia el mundo físico, hacia la reflexión física, sino Aristóteles la cambia hacia la reflexión del ser humano. Pienso, luego existo. La orientó hacia el ser humano. Fue el primero. Con intención de resolver una cuestión práctica. ¿Cuál es el modo de vida digno de un ser humano? La orientó hacia esta cuestión práctica. ¿Cuál es el modo de vida digno del ser humano? Para responder a esta pregunta se necesita tener una idea acerca del hombre. Y aunque Sócrates no desarrolló propiamente una teoría antropológica, sino que su reflexión tuvo un carácter fundamentalmente ético. Fue fundamentalmente ético. A él se debe que la pregunta por el ser humano haya estado presente en la tradición filosófica occidental hasta nuestros días. Pienso, luego existo. Una rama del conocimiento. Otras 5 preguntas básicas en la antropología filosófica, 2.3. Otras 5 preguntas básicas de la antropología filosófica. Desde que Platón, siguiendo a Sócrates, formuló la primera teoría filosófica sobre el ser humano, las preguntas, aquí tiene Platón, ¿qué es el hombre? Ya se pregunta Platón. Siglo VII antes de Cristo. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es lo que nos hace humanos? Es decir, la cuestión de la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace personas? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Ya se cuestiona de la esencia, la condición humana o cualquier otro nombre que se le haya dado. Ha estado siempre presente hasta nuestros días en la reflexión filosófica. Muchos filósofos están convencidos de que preguntarse por lo que significa ser persona humana es la tarea intelectual más importante que puede plantearse en la actualidad, porque sigue abierto. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Para luego entender esta crisis antropológica, responder y entender bien lo que somos, el aquí y ahora. La imagen filosófica de lo que implica ser humano resulta imprescindible para orientar el propio proceso de autorrealización. Una de las otras preguntas directamente relacionada con la cuestión de la naturaleza humana es la que busca si existen algunas características que distinguen a los humanos del resto de los vivientes. Fíjense qué interesante. ¿Qué características nos distinguen de los vivientes? A los perros. Hoy está muy de moda tener la mascota, que el perro, que el gato. Y ya ven que si los gatos tienen alma, que si van al cielo. Ya ven que hay esta terapia de duelos para vivir los que perdieron sus mascotas. O sea, ¿qué es? Muy importante esto. ¿Qué nos distingue del resto de los vivientes? Que están los seres, están las plantas, que son vivientes, los vegetales, ¿verdad? Tienen alma, pues tienen vida. Pero eso se reproduce, muere. Los animales tienen alma. Pero ¿qué nos distingue de esos seres vivientes? La inteligencia. Bueno, de que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Nos distingue de los demás seres vivientes de que Dios nos dio la inteligencia. Porque los animales tienen memoria, pero no inteligencia. Aunque digan que los delfines son súper inteligentes, los únicos que tienen inteligencia es el ser humano. Y que nuestra alma es espiritual, trasciende, muere, va hacia la otra vida. Y que tenemos el libre albedrío para elegir. Por eso, ¿qué nos distingue de los demás seres vivos?
¿Qué nos distingue? Porque mezclamos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, muy brevemente, ¿verdad? Porque el curso es muy breve, no dura mucho. Lo vamos a ver. Por eso ahí, la idea de que los humanos formamos un grupo aparte, que tengan muy presente esto, porque esto nos ayuda mucho en la escuela, que somos maestros. La idea de que los humanos formamos un grupo aparte, diferente y superior al resto de los vivientes, ha sido pacíficamente sostenida hasta finales del siglo XIX, solo después de la formulación de la teoría de la evolución por parte de Darwin. Se ha empezado a poner en tela de juicio. Ya la teoría de Darwin, tanto pensar en el ser humano que es su trascendencia, es esto. Entonces, de ahí, pero la idea de que los seres humanos éramos un grupo aparte, diferente, superior al resto, era de Darwin. ¿Qué tenemos en común y en exclusiva nosotros los humanos? ¿Qué tenemos en común? Inteligencia, voluntad, capacidad de amar. La capacidad de amar. Alma espiritual, inteligencia, libre albedrío, la capacidad de amar. 4 cosas esenciales en el ser humano, en la persona. 4 cosas. Alma espiritual, inteligencia, libre albedrío y capacidad de amar. Eso no lo tienen los otros seres vivos. Lo tiene la persona. Lo tiene el ser humano. Entonces, ¿qué tenemos en común nosotros? ¿Qué tenemos en común y exclusiva nosotros, los humanos, que nos llevan a considerar unos de los nuestros a cualquier nacido de mujer? Desde un niño, una niña, de los nuestros. Es parte nuestra. Por eso ahí cuando vamos entrando al mundo, vamos viendo ciertas realidades. La creatividad, la producción cultural, la capacidad de todo lo que viene siendo lo que va creando la cultura. Por eso no se trata de vivir humanamente de cualquier manera. No se trata de eso, de vivir humanamente de cualquier manera. Hoy como hablamos mucho de se pierde la dignidad, se pierde el respeto. Vemos hoy la violencia, vemos las adicciones, vemos los jóvenes en las calles, a veces chicos casi desnudos, mujeres casi desnudas, porque ya perdieron todo. Por las adicciones o porque tiene un problema mental, que ha crecido mucho el problema mental. Vivir humanamente no se puede, no es posible vivir humanamente de cualquier manera. Hay que rescatar al hombre. Rescatar al hombre. Es el centro de la creación. Es el centro. No somos parte de un todo, como si los demás fueran lo mismo. Somos parte de la creación, muy fundamental del cuidado de la creación, pero no podemos vivir de cualquier manera. Relacionada también la filosofía antropológica o la antropología filosófica con las diferencias entre el hombre y el resto de los vivientes. Está la pregunta por el origen de la cultura. En efecto, solo los humanos creamos estructuras y objetos culturales. Solo los humanos. En los que se produce una innovación que es acumulativa. Vamos creando cada día cultura. Nosotros como mexicanos nos da mucha identidad el mariachi. Nos da una cultura. Tenemos los maltachines de diferente manera. Tenemos en México los tamales, el pozole, que si llevamos el arte gastronómico, tenemos algo, ¿verdad? Si vemos por el arte, los artistas, veamos los grandes pintores, grandes escultores que vamos teniendo. Entonces, creamos estructuras y objetos culturales.
El día de muertos, tenemos el altar de muertos, resaltamos los muertos, oramos por los muertos. Tenemos Navidad, las posadas, la pastorela. Entonces, creamos estructuras y objetos culturales en los que se produce una innovación que es acumulativa. Con el surgimiento de la filosofía de la cultura a principios del siglo XX, la naturaleza humana deja de considerarse algo opuesto o enfrentado a la cultura. Es parte, crea su cultura. Por eso miren qué importante ustedes en la escuela no dejar morir nuestras tradiciones, nuestra cultura. Porque luego ya empezamos ahí con Halloween. ¿Qué tiene? Nosotros no tenemos que hablar con Halloween, nuestra cultura. Nuestra cultura está de muertos. Viene Navidad y ya el arbolito Santo Claus. No, esta no es nuestra cultura es el arbolito y el nacimiento del niño Dios, nuestro nacimiento. Su cultura es mi identidad, lo que me dice que soy, lo que es parte de mi vida. Pero ante tanta manera de llegar, tanta información ante un mundo global, a veces vamos cambiando la cultura. O ya no hacemos nada, ¿verdad? Definitivamente ya no hacemos nada. Pues ya nada más si a alguien se le ocurrió, me acuerdo como salía esto de que quitar los nacimientos, porque por respeto a otras creencias. Oye, aquí nosotros ya tenemos siglos, ¿cómo que más bien? Pues que ellos se acomoden a nosotros, pues ya estábamos aquí, ya tenemos una cultura muy importante, porque, porque vamos a ir entendiendo dónde está la crisis, antropólogo. ¿Cómo tenemos que responder a esta crisis? Los jóvenes no se están cuestionando, viven sin ideales, porque no hay un cuestionamiento, no entra su autoconciencia. Esta es la crisis antropológica. Parte, pues. La otra pregunta corresponde a la historia de la antropología, decíamos. El ser humano no habita en un universo meramente físico, sino cultural. Un elemento no meramente físico, sino cultural. Estratégico por el lenguaje, el mito, el arte, la ciencia, las costumbres e instituciones. No solamente lo físico, sino lo que está en mi entorno. Desde que Platón formulara la teoría dualista, es otro también de los cuestionamientos. Platón formuló la teoría dualista del hombre compuesto por dos sustancias diferentes. Aquí viene Platón. El hombre está compuesto por dos sustancias diferentes. Por eso la teoría dualista. Está compuesto de materia corruptible y de inmateria e inmortal. O sea, el espíritu, en otras palabras. El dualismo de Platón. La persona, este hombre, mujer, este ser humano, está compuesto, empieza Platón a decirnos, materia corruptible y de forma inmaterial e inmortal. El tema ha sido abordado por numerosos filósofos a través del tiempo. Aunque la manera de plantearlo y la terminología empleada haya variado a lo largo de la historia, Aristóteles trató de resolver la cuestión de las relaciones alma-cuerpo. Materia incorruptible, Platón, y materia inmaterial e inmortal. Viene Platón, siglos, también con su propuesta de resolver la relación alma-cuerpo. Con su teoría, el problema se formula en el siglo VI de la mano de Descartes, o Descartes, el maestro Descartes escribe, quien sostiene la incomunicabilidad entre res cogitans y res extensa. A ver, aquí viene esta parte. Res, como es la palabra, latín. La cosa que se conoce y la cosa externa que se conoce, pensamiento. El que ve, si tú pones si pones el teléfono, ¿verdad? Lo que tú ves y lo que él tiene.
que tú ves y lo que él tiene. Res cogitans y res extensa. El dualismo posterior lo plantea como las relaciones entre el sujeto conocente, el sujeto que conoce y el objeto conocido. Ahí está esta parte. El sujeto que conoce, yo conozco, y el objeto conocido, que quiero conocer. En nuestros días se formula como el estudio de las relaciones mente-cerebro. Mente-cerebro. La antropología no puede dejar de preguntarse por el origen radical del hombre, cuestión que es correlativa a la pregunta por el fin de la vida humana. ¿Cuál es el fin de la vida humana? Nadie da la existencia a sí mismo, sino que la recibe de quienes se la precedieron. Cada uno es, en este sentido, el resultado final de un proceso. Nadie se da la vida a sí mismo. Alguien me la dio, mis padres. Y eso que la vida me dieron, alma, cuerpo, espíritu. ¿De qué tipo de proceso se trata? Esta cuestión puede sintetizarse formulando tres alternativas. Somos esencialmente productos de la evolución, programados para actuar en interés propio, para que se reproduzcan nuestros genes o dar cumplimiento a nuestros impulsos biológicos. ¿O no existe esa naturaleza humana esencial, solo la capacidad de ser modelados por la sociedad y sus fuerzas económicas, políticas y culturales? Bueno, ya aquí viene también la sociología, ya estoy apuntando, mucho más. Pero sí es importante ver, somos esencialmente producto de una evolución, programados para actuar por interés propio, ya programados, para que se reproduzcan nuestros genes, seguir dando más hijos, o dar cumplimiento a nuestros impulsos biológicos. Preguntas. O también la otra, ¿no? O no existe esa naturaleza humana esencial, no existe esa naturaleza humana esencial, solo la capacidad de ser modelados por la sociedad. Yo no actúo por mi autoconciencia, yo no actúo por mi libertad, por mi alma espiritual. Yo no actúo por la capacidad de amar, actúo por lo que ya la sociedad me impone, lo que la sociedad marque. Estamos modelados por la sociedad, por las fuerzas económicas, por las fuerzas políticas y por fuerzas culturales nuevas. ¿Y qué parte nos ha estado pasando? ¿De dónde viene? Por ejemplo, todo este cambio de dónde viene la promoción de los matrimonios igualitarios. ¿De dónde viene toda esta promoción pues piensa lo que tú quieres, haz como tú quieras, todo lo que tú vives? ¿De dónde viene todo esto? Por eso, si estamos hechos para seguir, o sea, no existe esa naturaleza humana, su esencia, que solamente aquí estamos para seguir lo que nos marca la sociedad. Y por eso sí, si la sociedad quiere aborto, pues aborto. Si la sociedad quiere libertad, pues libertinaje. Si la sociedad nos está pidiendo que ya no haya nacimientos en las calles, pues ya no, la sociedad nos pide. O realmente estamos actuando como que somos personas. O las leyes cambiaron porque si lo quisieron, porque el mundo ya es diferente, porque tenemos que cambiar, porque tiene que ser legal, y por eso los matrimonios igualitarios legal, el aborto legal, la venta de drogas un día puede ser legal, porque la sociedad nos va indicando qué patrones tenemos que vivir, y vamos. O nosotros vamos a actuar en autoconciencia, mi libertad, mi alma espiritual que trasciende, mi capacidad de amar. Por eso es importante abordar la cuestión del último por qué y para qué del ser humano. Cuestiones de lo último, por qué y para qué del ser humano.
Cuestiones más inquietantes, sin duda, pero que tienen también mucho interés. Antropología se contienen grandes temas que integran este campo de saber. Se integra el tema de el sentido de la vida. Se integra desde la antropología. Se integra el sentido de la muerte. ¿Cómo se percibe la muerte? Se integra el deseo de la inmortalidad. Se desea el deseo. Todos queremos vivir para siempre. Todos queremos ser eternos. El alma y su relación con el cuerpo desde la antropología filosófica. El alma y su relación con el cuerpo. La sensibilidad, la afectividad, la inteligencia, la voluntad, la libertad. Todo esto se debe ver desde la filosofía y se ha visto a lo largo de la historia, desde la antropología. Pero es importante conocer más sobre la antropología. Decíamos, ¿verdad? Responde al sentido de la vida, de la muerte y el deseo de la inmortalidad. El alma y su relación con el cuerpo, la sensibilidad, afectividad, inteligencia, voluntad, libertad, las vinculaciones con los otros humanos, el amor, la amistad, las relaciones de poder, las condiciones de posibilidad de conocimiento de la realidad, la relación del ser humano con el mundo. Sería bonito esta parte de la... Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué entra en crisis? Hace falta más reflexionar las escuelas sobre la filosofía, introducción a la filosofía, la ética. Ya no se dan esas clases que en prepa nos daban, ética, el civismo, introducción a la filosofía, los grandes pensadores clásicos. Eso ya. Y más recientemente, el hilo del desarrollo de las ciencias experimentales y el avance de la técnica se han ido incorporando otras cuestiones, como el lugar del hombre en el universo. Van saliendo otras cuestiones con el desarrollo de las ciencias experimentales y de la técnica. Las fronteras entre la especie humana y los demás vivientes. Las fronteras, especie humana, cuidamos realmente la creación. Que a veces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Vemos que en la clínica se aborta, nadie se manifiesta. Ah, pero si matan una ballena, ahí están todos Greenpeace, estamos todos allá indignados. Puede haber un niño golpeado, maltratado. Ah, pero que no le pegan a un perro porque ya bajan todos en el Face que el perro le pegó el cecino y que el señor y que venga la policía que lo demanden, pobre perro. Ese es un circo, un perro. Ya puede ir a la cárcel. Pero sí se puede apoyar el aborto. Entonces, ese es el drama hoy. Se pierde ese sentido antropológico. Todo en mi relación, cómo se relaciona la especie humana y los demás vivientes, el origen del hombre, la singularidad humana, la creación cultural. Ya luego vamos a ver qué tanto nos va a poder aportar la inteligencia artificial en todo esto, porque es una nueva cultura lo que van a hacer. Pero esa no es mi área. Ya otro nos va a hablar de esto. La intencionalidad, el sentido de la sexualidad humana, la inteligencia artificial, el futuro de nuestra especie. ¿Cómo será el futuro de nuestra especie con todos estos cambios? ¿Qué hombre viene naciendo? ¿Qué tipo de persona va surgiendo? Aparte con todos los problemas mentales que vemos de crecimiento de la ansiedad, de la depresión, del autismo, que se manifiesta tanto en los niños, el TDAH, ¿cómo vamos respondiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo me agarré mucho hablando con el tiempo. Me dio una disculpa que hicimos la presentación, pero pues vimos tantas cosas que ya no llegamos al final, pero ya luego les puedo mandar la presentación, el texto, léanlo, se los mando pues para que ustedes lo lean y estar meditando. Todavía no terminamos, ¿verdad? Todavía no terminamos, ¿verdad? Pero quería ahora sí escucharlos un poquito, porque entrar de lleno, estamos de lleno hasta la clase, y ya se nos fue por allí este momento.
Manuel Salvador Contreras, ¿verdad, Manuel? Pues aquí, ¿verdad? Estamos aquí en la clase. Sandra Deli, de La Paz Martínez, por aquí también, tenemos en clase. Garibaldi Romero, Joana Aveline. Levanten su manita. Claro que sí. Aveline. Sí. Rocío. No que ella lo pelee. No, después ya no se puede. O sea, es cuando están juntos con el hombre. ¿Mande? Ay, perdón, me perdí. Manuel, adelante, Manuel. También tienen hijos de ellos. No, solamente estoy aquí ando, nada más que como bajé las pantallas. Ya cuando quieres activarlo, pues ya se dijo, como escuché mi nombre, ahí ando como loco buscando dónde activarlo. Sí. ¿Dices tú de mi nombre? No, escuché mi nombre. Escuché mi nombre y estoy queriendo activar ventanas, pues ya por eso levanté la mano, aquí estoy. Mira, es que tengo aquí Manuel Salvador Contreras Barajas, ¿sí? Sí, soy yo. Ok, perfecto. No que estaba aquí Sí. pasando la lista. Y de La Paz Martínez, Sandra Eli. Por ahí, bueno, Garibaldi Romero, Joana Aveline, pues aquí, ¿verdad? Ahí. Joaquín Rocío. Morales Sánchez Evodia. Muy bien, Luna Morales levantó la mano. 8, Maciel Gloria Susana. Luna Morales y Susana Ochoa levantaron la mano. Muy bien. ¿Alguna cosita que quieran comentar? Adelante, Susana. ¿No? Solamente paso de lista, como los niños que levantan la mano. Olivia Padilla Laura. Bueno, al final le tomo lista para pasar allá al deporte. Romero Esqueda María de Lourdes. Muy bien. Sandoval Camarena Giomara Tatiana. Muy bien. Trejo Vuelcas Arisdelci. Muy bien, Arisdelci. Y Valenzuela Apodaca Miguel Ángel. Bueno, ahorita vamos a ver, como que algunos me dice que estamos conectados 8, están anotados 11, pero nos faltan 3. Vamos a ver quiénes son ahorita que pasamos la lista. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me platiquen? ¿Qué me dicen? Que llegué muy tonto, así, muchas cosas. Decía que la filosofía sí está, uno come y dice, no, a ver, no, ya no entendí, ya me perdí. Porque se queda pensando en alguna cosa que por allí salió. Adelante, Lourdes. Nada, padre, muy interesante todo lo que nos ha platicado y sí nos deja preguntas para contestarlas personalmente cada uno. O sea, es muy interesante todo lo que nos está platicando. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna cosa que se te haya quedado allí que dice, me llamó la atención esto? Aquí tengo mis apuntes, espérenme. Adelante. ¿Qué es la antropología? Estudio Bueno, de la persona. una pregunta que dice, ¿para qué existe alguien como yo en un sitio como este? Me sigue sonando en la cabeza y para desmenuzarla y comprenderla un poco más. Esa es una de las cositas que me ha marcado ahorita de lo que nos ha platicado de esta clase. Entonces, creo que tenemos tarea de seguir pensando en cada una de lo que nos ha hablado, de mi parte. Sí, sobre todo, fíjese algo muy importante, que nos quede, porque es mucha información, pero algo que nos quede, hablamos de la esencia de la persona, Sí. la esencia. Y que en la misma filosofía nos va aportando, nos va diciendo, la esencia. Primero, que tiene un alma espiritual. Nos distingue de los demás seres vivos de la creación. Nuestra alma es espiritual. El perro tiene alma, sí, pero no es espiritual.
se va a morir, pero no trasciende. Hasta ahí quedó. Sobre todo esto es importante decirlo porque la crisis antropológica es eso de que lo que llaman hoy los perrijos. Hay matrimonios que ya no tienen hijos, tienen perros. Ya felices con los perros. Hay abuelitas que ya no quieren cuidar el nieto, pero sí el perro. Ya feliz con su perro, va y viene. Pero a mí los nietos déjenlos para allá, ¿verdad? Porque el perro ya ocupó un lugar importante y se nos olvida que es una criatura de Dios. Pero no tiene la esencia que tiene la persona, el hombre y la mujer. Primero que es imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero eso ya lo hablaremos de la vida espiritual. Pero aquí desde la antropología, que la esencia es que es un compuesto de alma y cuerpo. Con todo lo que viene siendo el cuerpo, ¿verdad? Que se enferma, que todo lo que vamos a tocarnos un smack, todo esto tenemos. ¿Cómo andas de la presión, del riñón, del azúcar, de los triglicéridos, de todo lo que somos? Una maravilla lo que somos. Y lo otro de eso, de ahí hay una especialidad del corazón que te estudia en el corazón. El corazón, que la arteria esto, que la arteria otra, que todo lo que somos. Y el riñón, que el del riñón, toda esta maravilla del cuerpo. La maravilla del alma. Por eso, la esencia es que el ser humano, la persona, está compuesta de alma, cuerpo. Un animal racional, dice Boecio. También es un ser libre, la libertad. La libertad para elegir siempre el bien, la bondad. Para eso es la libertad, no para destruirnos. Y luego también otra esencia importante es, decíamos, el libre albedrío, el alma espiritual, la capacidad de amar. Capacidad de amar. La persona tiene que tener la capacidad de amar. Entonces, estas características, esencias, tenerlas muy presente, porque si no le damos el mismo valor a un animal que a un ser humano. Y también van haciendo estas crisis. ¿Verdad? Y no se trata de maltratar, pero si vemos si un perro le decían algo, y dale a la señora, a la vecina, el vecino, todo el mundo regañando que el perro, ¿por qué? Que le hizo y que todo. Está bien, no se debe maltratar a nadie. Pero no estamos valorando, estamos disminuyendo el valor a la persona. Por eso vemos cuántos asilos de ancianos olvidados hasta por la familia. ¿Cuántos vemos hoy la crisis de los matrimonios jóvenes o parejas sentimentales donde los niños maltratados, abortados en la calle, abandonados en la calle? Todo esto porque la persona. O el crimen organizado haciendo las suyas, organizando, reclutando jóvenes, porque es de la crisis. No se ve la dimensión de la persona, la esencia de lo que es una persona. No es un objeto, no es uno más de la creación. Cada uno somos un hijo de Dios, una hija de Dios, cada uno. Por eso es importante cómo responder. La filosofía y la antropología cristiana trata de responder a estos grandes cuestionamientos del ser humano. Trata de responder a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los grandes cuestionamientos del ser humano? Y responderlo. Perdón, nos seguimos ahí, pero alguna cosa, una pregunta, es que de repente se me va el rollo. No, está bien. ¿Alguien más? ¿Una preguntita? Gracias. Te vi muy concentrada, cuéntame. ¿Qué nos platicas, Xiomara? ¿En qué te quedaste pensando? Cuéntanos. Bueno, cuando estaba hablando de los filósofos, es un poquito de la voz, no sé si mi voz es más aguda, nada más que está como estoy saliendo. De la filosofía, cuando aplica, ya había escuchado algunos y los he leído, como Platón, fue el primero que inicié leyendo, algunos, y cómo lo mezclan con todo lo que es esto de la pastoral educativa. Entonces tiene mucho sentido porque yo estoy cuestionando muchas cosas de la vida, el sentido de la vida, pero usted lo plasma desde una visión muy distinta, y es lo que me llama la atención, y lo que me dejó pensando, así como meditando, igual que aquí, como la compañía que participó, y más que nada cuando habla mucho del sujeto, o sea, cómo lo vemos, y cómo lo vamos como de que estamos aquí, y cómo con el tiempo, o sea, como que le vamos quitando esta
lo vamos deshumanizando, un poco deshumanizando, y ya vemos la consecuencia, digamos, en la vida social, lo que está pasando, y cómo esto también afecta a los niños, o sea, cómo lo vemos en las escuelas, que los niños ya ven como que es algo muy cotidiano, algo muy normal, entonces eso sí va como decayendo toda la situación. Y ya me quedé pensando más en todas estas cuestiones, y tengo muchas anotaciones de que dije, esta noche las analizo y las contesto desde mi punto de vista, y ya te las comento la siguiente semana. Hasta me quedé así pensando. Pues sobre todo que vayamos captando bien qué es la antropología y qué estudia la antropología. Y que hay cosas muy claras, muy definidas de la persona que no deben de cambiar. Que es, decíamos, el alma espiritual, que nos decíamos el libre albedrío. Me faltó por ahí una, la tiene anotada, que era la capacidad de amar, y otra que por ahí les había dicho, que son de las 4 esencias. Y a veces esto, ¿cómo se quiere cambiar pues, la persona? Y ahora se le da la capacidad de que piense, reflexione. Todo se le está dando digerido. Y hasta dónde se respeta a la persona, hoy respetamos a la persona. Se respeta o ya no se respeta a la persona. Ya luego vamos a ir viendo todo este pensamiento más adelantito en la materia. Bueno, Juan Manuel, ¿algún comentario que quieras compartirnos, Manuel Salvador? Pues no, pues sí, está bastante interesante toda la temática. Me imagino que la antropología es bastante vasta. Partiendo desde Aristóteles, Platón, estos pensamiento medieval son bastante. Yo estudié a Duns Scoto. Hice una tesis acerca de Duns Scoto y Tomás de Aquino. Entonces sí es bastante, pero también cada cual su matiz. Entonces la antropología, de hecho, pues es mi pasión dentro de lo que es el estudio. Y sí, bastante. Yo soy franciscano. Entonces sí, Tenemos que le estudiar digo, más la antropología para seguir sí, respondiendo a los jóvenes los grandes cuestionamientos de su vida. sí, siempre va a ser un continuo crecimiento, siempre llegamos a un tope y la inquietud del intelecto humano nos va a llevar a querer más y más y más. Como San Agustín decía, pues nunca vamos a estar contentos hasta llegar a Dios. Bueno, pues muy bien, Coronel. ¿Y qué nos comentas por ahí, Luna Morales? Arisbel, sí, ¿qué nos comparten los que faltan? ¿Quieran compartirnos algo? Sí, buenas tardes. Padre, ahorita, por ejemplo, me acordé de un momento en el que una persona me dijo, en un momento dado, que algo que es muy común que se maneja pues en la sociedad, que dicen, es que tenemos el instinto humano, el instinto animal, porque somos animales, ¿no? Así yo, no, en ese momento pues pude contestarle y le dije: "No, es que no somos animales, nos diferenciamos de los animales porque nosotros, podemos elegirnos, podemos, pues, tenemos la capacidad", o sea, como dice usted, ahorita ya lo pude acomodar mejor, o sea, tenemos la capacidad de amar, tenemos, pues, la espiritualidad, tenemos, pues, tenemos alma, tenemos, pues, la creatividad. Tenemos, o sea, y es muy común eso que se dice, es que tenemos el instinto animal. Entonces, pues sí es muy importante poder contestar o sea, y diferenciar. Mira, aquí, hacer parte de la creación. Ujú, Boecio dice animal racional, que es la ujú, definición que nosotros tomamos. La persona es un animal racional, que tiene inteligencia, entonces, ¿por qué? Somos parte decíamos, de la creación, pero, ¿qué nos diferencia? Por eso decíamos, ¿qué nos ujú. diferencia de los demás seres Sí, de la claro. creación? ¿Qué nos Ajá. diferencia de los demás seres?
Y inclusive nosotros, y nosotros decíamos en lo particular, quién soy, qué busco, etcétera, etcétera, y qué me diferencia de los otros seres como yo, ya en las cosas físicas, emocionales o psicológicas, ¿verdad? ¿Qué nos vamos diferenciando? Entonces, yo creo que la respuesta, pues bien como lo hiciste, porque sí somos animales racionales. Y cuando nos viene ese instinto salvaje de rechazo, enojo, desprecio, agresividad, violencia, cuando ya no tenemos la voluntad, actuamos como animales. La voluntad, que es una de las esencias, voluntad. Por eso decíamos, la voluntad, el libre albedrío, y luego Dios nos da la voluntad para elegir el bien y el mal. Entonces, el ser humano debe elegir siempre la bondad. Está llamado, tiende hacia el bien. Es algo muy natural tender hacia el bien. Pero ese instinto animal que tenemos como seres humanos, pues nos hace llegar a eso, ¿verdad? No respetar, ver al otro, también la violencia, llegar hasta el asesinato, todo porque es tu salvaje. Entonces, hay que recordar, por eso decimos, ¿cuál es la crisis? La crisis de hoy, que es antropológica, que el ser humano no está actuando en libertad, sino en libertinaje. Que el ser humano no está educando su voluntad, porque la voluntad hay que educarla para que tengas firmeza, carácter, decisión. La voluntad. Y luego también la voluntad que nos ayuda a manejar nuestras emociones, porque también nuestros impulsos emocionales, si somos depresivos, si somos muy sentimentales, si somos agresivos, tenemos que manejar las emociones. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo ayudo a manejar a los demás las emociones? Por eso, muy bien en esta explicación que nos habla de lo físico, de lo psicológico. Por eso decía, físicamente, ¿qué somos? Tenemos formados de todos los, de hierro, tenemos todo, zinc, tenemos potasio, todo lo que tiene el cuerpo. Y ahora, psicológicamente, la mente, el cerebro, lo espiritual, todo lo que hay dentro de nosotros mismos, como seres espirituales. Entonces, en esa parte sí, diferenciarla siempre. Porque la gente dice a veces, ay, pero tú como animal. Puede ser porque soy animal racional, ¿verdad? Pero claro que, pero sobre todo, siempre también nosotros como cristianos redescubrimos como hijos de Dios, ¿verdad? Que ahí está la diferencia. Como hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios porque Dios es la inteligencia y nos participa de su inteligencia. Hola, buenas noches. De su inteligencia, estamos hablando ya. De la inteligencia. También Dios es un espíritu libre. Pues es la libertad. No está sujeto a clima, en tiempo, horarios, nada. Ya nos participa de la libertad para que nosotros también actuemos en libertad. Entonces Dios también es un ser inteligente. Él es la inteligencia. Él es que nos participa de su inteligencia. También en la libertad, poder elegir siempre la bondad. Poder elegir siempre el bien. Porque somos racionales. A través de los tiempos, las aportaciones de la psicología, de la filosofía, nos ayudan a entender más el ser humano. Entenderlo y a la vez no entenderlo. Porque lo único complicado de la creación es el ser humano. Somos a veces muy complicados. Entonces, ¿cómo ayudar hoy? Hoy que han crecido tantas enfermedades mentales. Hoy, con la nueva manera de pensar las tecnologías, hoy que ya no se habla de límites, ya no se educa en los límites a los niños. El niño puede hacer lo que quiere, él le llama la atención, y si la maestra llama la atención, todo el mundo se quiere ir contra la maestra, el padre, contra la escuela, porque se le llamó la atención. Hoy un padre de familia hoy nos permite que el niño lo eduques en límites, y en casa no hay límites. Pues también eso crea crisis, crea nueva crisis en el niño, en la persona, porque siempre se educó a hacer lo que él quiere, como él le gusta, como él quiere, porque así es la casa. Más, hoy, ¿cómo es la diferencia de un hijo único? Donde hay 2 niños, donde hay 3 niños, se piensa diferente, se percibe diferente, se actúa diferente. Un niño es hijo único, quiere que todo, la atención sea para él, como en casa. Y entonces, de repente, si es buen educado, sabe valorar lo que se le da.
Si no es buen educado, se vuelve caprichudo, se vuelve manipulador, se vuelve egoísta. ¿Por qué? Porque todo se le da, es hijo único. Entonces, toda esta parte es esta persona, toda esta parte del ser humano, toda esta parte, cómo ayudar a que siempre decirle, eres hijo de Dios, usa bien tu inteligencia, bien tu voluntad, usa bien tu libertad, vive bien, es enfocarte, ayudar ante esta crisis que se vive y que el hombre, pues, sobre todo los jóvenes, hoy más difícil. No sé, ahí, Arisco, ver si el comentario ayuda algo, o los demás que nos dicen. Sí, padre, qué linda explicación, porque pues así nos vemos como lo grandioso que somos el ser humano, ¿no? Y que de repente se pierde, se diluye en pues ahorita en la actualidad y no lo tenemos claro, ¿no? De repente qué importante. Gracias, padre. No, al contrario. Bueno, entonces, seguimos poquito rato que nos queda. La antropología filosófica como disciplina. Como disciplina. Aunque el ser humano siempre se ha interrogado por sí mismo, que es algo natural. Desde Sócrates puede hablarse de una tradición de pensamiento filosófico sobre el hombre contenida en las obras de muchos pensadores. No siempre ha existido la antropología filosófica como disciplina. No siempre, se fue dando. Uno de los grandes impulsores, podemos decir, Emmanuel Kant, muy disciplinado. El objetivo de la antropología filosófica, desde el punto de vista etimológico, antropología significa estudio del hombre. Eso significa antropología, estudio del hombre. El objetivo del estudio de la antropología son los seres humanos en general, sin considerar inicialmente lo que distingue a unos a otros. Es en general. La antropología es estudiar a los seres humanos en general. Que la antropología sea filosófica indica el método propio que se emplea en el estudio del ser humano. ¿Qué método se va a utilizar? Por ejemplo, el ejercicio de la razón. Cuando pretende llegar al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Es decir, el ejercicio de la razón, el análisis reflexional. Desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista de la definición, la cuestión es sencilla, pero cuando se considera prácticamente el objetivo de la antropología filosófica se presentan varios problemas. Por una parte, se advierte que en este saber coinciden el objeto de estudio y el sujeto que conoce. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Y cómo lo voy a estudiar? El ser humano en cuanto a interpretado por sí mismo. El ser humano interpretado por sí mismo. Esa es la antropología filosófica. El ser humano interpretado por sí mismo. Desde estas esencias que hemos hablado y repetido mucho, porque esa es la clave de entender la antropología. Además de esta falta de objetividad estructural de la disciplina, hay que tener también en cuenta lo complejo que es el estudio del ser humano. Es complejo. No se sabe cómo se reacciona en ciertos momentos. Se ha descrito al hombre como un microcosmos, y en él influyen múltiples tensiones. La factibilidad humana puede ser estudiada con éxito por las ciencias naturales, que ya decíamos lo que estudia las ciencias naturales, pero el hombre posee además una dimensión histórica esencial que escapa al estudio de las ciencias experimentales. Pues se ha dado como tarea construir su propia identidad. El ser humano experimenta también una continua tensión entre lo que ya es y el ideal hacia el que orienta su existencia. También entra el ser humano en esto. De construir su propia identidad, el ser humano experimenta también esta continua tensión entre lo que ya soy y el ideal que quiero ser. Lo que ya soy y el ideal que quiero ser. Porque nunca terminamos de hacernos.
aunque tengamos 90 años, 100 años, nunca el ser humano termina de hacerse. Conviene recordar que toda idea sobre el ser humano se elabora desde una cosmovisión asumida previamente por el sujeto. Una cosmovisión. Antropología implícita estudia ciertamente y tiene que clarificar la idea de lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Se puede considerar que el objeto y la tarea de la antropología filosófica es también mostrar cómo se ha respondido a la pregunta por el ser humano a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Cómo se ha respondido al ser humano a lo largo de la historia del pensamiento? ¿Cómo responde la antropología filosófica a lo largo de la historia con el pensamiento de sí mismo de la persona? Va a ser interesante cuando veamos los pensadores existencialistas y qué se piensa de la persona. Va a ser muy interesante los siguientes puntos que vamos a ver. No sé si ahorita lo terminemos, pero para la otra semana. La filosofía se abre al plano trascendental, metacultural, al plano trascendental, metacultural, desde el que cada cultura puede adquirir una conciencia refleja de sí misma y de los demás sistemas culturales en cuanto tales. Ya decíamos, la cultura, hay que crear cultura, no dejar nuestra cultura, somos la cultura, también nos forma. Ya decíamos hace un momento. Si tuvimos una abuelita piadosa, religiosa, alguien por ahí va a salir igual. Pero si aprendimos que no es que aquí en la casa, simplemente, ¿qué creó? ¿Cómo influyó nuestra cultura en nuestra persona? ¿Cómo está influyendo la cultura? Simplemente aquí una cultura de frontera, simplemente. Una cultura de migrantes. Una cultura de industrial, de trabajar, de industria, de horario, de programa. Pero también una cultura que surge a raíz de la violencia, del narco, los corridos tumbados, la apologética del narcotráfico. Una cultura que no se entiende cuando, por ejemplo, muchos vamos al interior del país a celebrar nuestras tradiciones que ya están en el pueblo, muy bonita la fiesta del santo, del patrono, las fiestas patrias, y ya viene padre el festival, está muy bonito los danzantes, el desfile, ¿y por qué aquí no? Porque muchos que somos de fuera añoramos nuestras tradiciones de allá, pero no somos capaces de transmitirlas aquí. Y es muy importante porque la cultura nos da identidad, nos da identidad. ¿Y qué cultura va surgiendo en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis? Nos va dando identidad como creyentes. Por eso es muy importante cuando hacen que la quema de Castillo es parte de nuestra cultura, antiquísima. Que si hay una peregrinación, que si el Vía Crucis viviente, ya decíamos, que si hacemos nuestros altares de muertos en la casa, afuera, rezamos, que es el rosario misionero, ahora que estamos en el mes de las misiones del rosario, si rezamos. Cuando viene la Virgen de Guadalupe, que hay gente que sale a las calles y lleva la imagen y se la pasan las vecinas, la imagen peregrina. La cultura nos da identidad. No renunciar a nuestras raíces culturales cristianas. Nos dan una identidad. No renunciar. Porque también esta cultura de frontera, esta cultura donde estamos en un país que no tiene cultura, que no nace en una cultura, pues nos contagian con sus nuevas culturas. Que no rechazar aquello que construye la familia, la unificación, pero aquello que no es cultura nuestra, no fomentar. Entonces, por eso es importante la cultura, que nos recuerda esto. El método de la antropología filosófica y la cuestión de punto, por ejemplo, es interesante. Es una cuestión metodológica del estudio de la antropología filosófica. Que no somos filósofos, nos vamos a meter a eso, simplemente para ir entendiendo todo lo que vamos hablando, y para que no se asusten de que, ay, sabe que nos está dando el pan. Una cuestión metodológica de suma importancia para orientar el desarrollo de cualquier disciplina es el tema de el punto de partida. De partimos. Qué bueno que se lean muchos filósofos. Ustedes dicen que de filosofía la gente no vive, ¿verdad? Porque pues, es pensar. Entonces, pero qué importante.
A lo largo de la historia de la antropología filosófica hay autores que han partido de la consideración del ser humano como un tipo de viviente, Aristóteles, un tipo de viviente, como sujeto pensante, la persona. Y eso lo decía el filósofo Descartes. Como ser en el mundo. Es un ser en el mundo. La persona es un ser en el mundo. El hombre es un ser en el mundo. Heidegger. Como elemento insignificante del conjunto social. Un elemento más insignificante del conjunto social. Por eso el corporativismo. Marx. Ahora que está muy de moda el comunismo, agua, mucho cuidado. Porque allí no se ve como persona, sino se ve un elemento insignificante del conjunto de la sociedad. No del lenguaje que se oye mucho, de lo que el pueblo diga. Y se olvida del individuo que decide, que propone. Mucho cuidado con esto, porque es el marxismo. Como sujeto, elemento, la persona, el hombre, elemento insignificante del conjunto de la sociedad. Uno más entre la bola. Por eso el individuo, uno más entre la bola. Como absurdo. John Paul Sartre ve al hombre un absurdo. ¿Para qué existe? Es un absurdo. Etcétera. La experiencia muestra que para tratar de integrar el mayor número de dimensiones y experiencias humanas en visión de conjunto coherente, conviene partir desde abajo, desde las observaciones generales y comunes que proporciona la experiencia humana. Es el estudio de la antropología desde abajo, que proporciona la experiencia humana. Conocimiento espontáneo, autoconciencia, que aporta el ser humano. Y de los datos aportados por las ciencias particulares que estudian al hombre. La elaboración de la antropología filosófica debe evitar dos extremos: elaborar modelos teóricos inverificables que no pueden dar razón de la experiencia sensible ordinaria, o caer en reduccionismos positivistas de corto alcance. ¿Qué quiere decir esto? Elaborar modelos teóricos. Definir esta persona, es mucho estudio, ¿verdad? Como se ha hecho a través de la historia. Aristóteles es un ser viviente, Descartes un sujeto pensante, Heidegger como un ser en el mundo más, y Marx un elemento significante en el conjunto de la sociedad. Ese se va a el reduccionismo, ¿verdad? El reduccionismo. O también ensalzar a la persona y nos olvidamos de las demás criaturas, de lo demás. Entonces también el hombre destruye la creación porque se siente importante y no respeta. Y no, los extremos, ¿verdad? Nunca son bien vistos. La pregunta por la naturaleza humana, en el punto 3 de la 3.3, la pregunta por la naturaleza humana. La antropología filosófica a lo largo de los siglos ha sido la cuestión de la naturaleza humana. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? A esta pregunta se le han dado respuestas muy diferentes que pueden agruparse en dos grandes categorías. Las posturas esencialistas, que afirman que existen rasgos o cualidades básicas de carácter estable que pueden considerarse la naturaleza humana, y las posturas no esencialistas que lo niegan. Dentro de cada una de estas categorías se sitúa a su vez diversas escuelas. Aquí vamos a ir viendo, muy interesante, qué escuelas surgen a raíz de esto. Una postura esencialista y otra postura que no es esencialista, dos categorías. Vamos a ver, por ejemplo, el esencialismo intelectual, una categoría. Humano como un animal racional. Ese es el esencialismo intelectual, que considera al ser humano como un animal racional. Se afirma que existen conjuntos de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos. El más exclusivo y superior a todos ellos es la razón.
o capacidad de pensamiento abstracto. Ese es uno, pues, ese es el esencialismo intelectual. El ser humano considera al ser humano como un animal racional. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo. Es inteligente, está dotado de libertad, que opere en libertad, responsabilidad, lo que supone a su vez la responsabilidad moral. Es muy interesante esto, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver una vez. El esencialismo intelectual considera al ser humano como un animal racional. Por lo tanto, dice, todos define y distingue a los seres humanos. El más exclusivo superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Tengo la capacidad de pensar, analizar, reflexionar. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad. Es inteligente, está dotado de libertad. Dios le dio esa libertad. Y por eso, en el ámbito operativo de todos los días, tiene que actuar en libertad de responsabilidad, lo que supone a su vez la responsabilidad moral. Entonces, no actuar como un animal, sino como un hombre pensante. Y ahí viene, por ejemplo, los animales no tienen moral. ¿Quién crea la moral? Nosotros. Y que viene de la ética. ¿Moral? Está diciendo, eso es inmoral. Eso no lo tienen los animales, los perros, que dicen, hasta se pelean como perros, no dicen así cuando nos dicen, se pelean los muchachos. Se pelean, se agarran como perros. ¿Por qué? Porque no está allí la moral. No hay moral, no hay límite. Nosotros sí lo tenemos la inteligencia, tenemos el razonamiento, tenemos la libertad, y tenemos la capacidad de elegir, y podemos ser capacidad de elegir el bien, y la responsabilidad moral de hacer el bien, de hacer las cosas bien. Entonces, el esencialismo intelectual. Más o menos nos queda claro allí. Porque luego va a haber pensadores que se van a hacer esto, ¿verdad? ¿A dónde le vamos a ir? A los extremos que decíamos. Y luego el esencialismo vitalista, que concibe al ser humano como un animal de impulsos. Vitalista, ¿verdad? Esencialismo vitalista. De impulsos. Se considera que el conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos se identifican y reducen a las características biológicas de la especie. Se adopta, por tanto, un punto de vista materialista. Los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie y que se implican por las características físico-químicas del organismo. Eso lo vienes detrás de tu papá. Saliste el genio del papá, ¿verdad? Eso sacaste de tu mamá, o del abuelo, así era. Es biológica, se adapta, por tanto, a un punto de vista materialista. Los seres humanos tenemos en común los mismos deseos, impulsos y modos de comportamiento. Se llama esencialismo vitalista, que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie, no de la especie del animal, del perro, del gato. Son diferentes. De los leones, de las jirafas, de los elefantes. Y que se explican por las características físico-químico del organismo. Los principales representantes de este modelo de concebir al ser humano son Darwin y Freud. Así lo perciben. ¿Verdad? Que estamos impulsos, deseos, impulsos y modos de comportamiento que se derivan de las estructuras biológicas de nuestra especie y que se explican por las características físico-químicas del organismo. Darwin y Freud. Ya ven que Darwin habla pues de evolución, ¿verdad? Que es una, en filosofía se llama petición de principio, no está comprobada. De que en el momento, el ser humano, cuando fue tomado, creado, pues se le dio el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. El especialismo, determinismo e historicismo.
sostiene que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definen al hombre, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Con ello se pretende romper la rigidez que se atribuye al esencialismo, haciendo hincapié en el carácter dinámico, presensual del ser humano, intentando conciliar el determinismo propio de la materia y de los procesos sociales con la libertad del individuo. Lo que el individuo llega a este mundo tiene que hacerse a sí mismo. Esa es la corriente, ¿verdad? Cada individuo que llega a este mundo tiene que hacerse a sí mismo. Lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones. Esa es la corriente existencialista. Se llama en filosofía. Lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones. Existencialismo. Hay existencialismo cristiano y hay existencialismo ateo. Vamos a ver autores más adelante. O de lo que hacen de él los demás. Determinismo social y cultural. Lo que los demás hacen de mí. No, es que la escuela me hacía bullying y ya me hice tímido y ya me marcaron así. ¿Cuántas historias hemos escuchado de chicos que cayeron en delincuencia y vemos las historias? ¿Cuánto influyó a la sociedad a que fuera así? Entonces también está esta corriente. Lo que se hagan de él mismo los demás. O de sus capacidades y disposiciones biológicas. Es el determinismo biológico o conductual. Lo que sus capacidades y disposiciones biológicas hagan de él, ¿verdad? Por eso determinismo biológico conductual. ¿Qué hacen de mis capacidades? ¿Qué hacen de mí? Mis capacidades. Mi disposición biológica, ya lo que mi cuerpo responde, lo que hacen de mí. Por eso, en cada época y para cada situación, ser humano significa algo diferente. Ser humano significa algo diferente. Cada época, cada situación. Eso se llama lo que llamamos historicismo. Porque el ser humano, vemos, los pensamientos van evolucionando. Entre los filósofos que apoyan esta postura es Locke, Watson y Deleuze. Está el pensamiento ideológico. El pensamiento ideológico, ¿qué nos dice esta parte? Pensamiento ideológico. Interesante este punto. Desde hace algo más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico. Es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar algunas formas de poder. Aquí está la posmodernidad, de lo que hablamos. Pensamiento ideológico. Lo repito, desde hace más de un siglo, algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico. Es decir, que la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuarse alguna forma de poder. Entonces aquí está, por eso hay la corriente, por ejemplo, biológica de producto, que dicen a los niños, no es un niño, no es un bebé, es un producto. Porque allí no hay vida, porque allí todavía no esto, porque allí sí se va a hacer vida, pero no es niño, no tiene corazón, todavía no tiene pulmones, entonces pues a desecharlo. Es un pensamiento ideológico. El feminismo, no te hablan de la mujer, la ternura, ¿verdad? La dignidad de la mujer como tal, como hija de Dios, ¿verdad? Que puede ser madre, puede ser profesionista, puede ser una mujer educada, puede ser una mujer fiel a su esposo, puede ser una mujer educadora y a la vez puede ser una mujer muy integrada de sí misma. Y el feminismo es, ya lo vemos en las marchas, rompe, quiebra, te vistes de hombre, te pones esto, lo otro, respondes, todo, quieres reclamar derechos que no existen. Pensamiento ideológico. Ideológico. La ideología de género es un pensamiento ideológico. La persona es la persona. Y las ideologías están permeando.
Están creando una nueva cultura, una nueva manera de pensar del ser humano. Y por eso a esto le llamamos la posmodernidad. Las corrientes de la posmodernidad. Que están destruyendo lo de antes, lo que era básico, lo que era fundamental. Se está destruyendo. Porque se convierte en ideología. ¿Cuántos en nombre de los derechos humanos son ideología? ¿Cuántas maneras de pensar ya se hacen ley para que el día de mañana te digan, estás contra la ley? Como en Estados Unidos, Inglaterra, no puedes ir a rezar afuera de una clínica abortista porque estás contra la ley. Porque la ley hay que defenderla. Entonces, se va haciendo así, ¿verdad? Para imponer formas de poder. Formas de poder. Y ahí están la ideología de género, el feminismo, contra la vida a través del aborto, cómo ha permeado la mentalidad del narcotráfico, tantas cosas, pues, ¿verdad? Por eso, pensamiento ideológico. La respuesta que se dé a la pregunta por naturaleza humana, si existe o no, es en caso afirmativo. ¿Cuáles son sus principales características? En la clave que determina la elaboración de esta investigación en este ámbito académico, por ejemplo, si el hombre es exclusivamente un organismo biológico o posee alguna dimensión inmaterial, el tema de las relaciones alma-cuerpo y otras cuestiones de interés en la actualidad, como por ejemplo, ¿qué es el yo, el sujeto, la persona, la autoconciencia o la identidad personal? ¿Qué es? Plantearse esta pregunta, intentar encontrar una respuesta satisfactoria, no es una cuestión exclusivamente intelectual o académica, sino que tiene matices dramáticamente existenciales. ¿Qué es el yo, el sujeto, la persona, la autoconciencia, la identidad personal? Va más allá de un estudio académico. Pues lo que está en juego es el modo de asumir la propia vida y el respeto con el que se tratan a los demás seres humanos. El creciente interés en la defensa de los derechos humanos puede considerarse un argumento importante a través de la postura que sostiene la existencia de una común naturaleza humana, que instruye el fundamento de la igualdad radical de todos los hombres. Y luego ya aquí seguiría el breve recorrido, que eso me gustaría verlo ya en otro tema, el breve recorrido histórico de la antropología. Eso va a estar muy interesante. Porque es lo último, lo que decíamos, tener allí el tener las corrientes, posturas esencialistas, unos la afirman, lo niegan, esencialismo intelectual, esencialismo vital, esencialismo, determinismo e historicismo, ¿verdad? Entonces el intelectual, ya por ahí nos decían, el hombre para qué. En el ámbito operativo, lo que pone a su vez, bueno, no, lo que decíamos en el ámbito intelectual, animal racional, ¿verdad? Capacidad de pensamiento abstracto, que el ser humano sea inteligente, ¿verdad? Todo esto. Y el esencialismo vital, como un animal de impulsos. Entonces, impulsos, porque es animal. La teoría de Darwin y de Freud. Y por eso el impulso sexual, como lo maneja Freud. Porque son impulsos del hombre, actúa por el impulso, por el instinto. Interesante, pues vamos a ir viendo estas corrientes de pensamiento. ¿Me permiten tomar la lista para reportarles yo a la diócesis? Levantan su manita. Entonces, Manuel, presente el día 8, ¿verdad? Sandra, Sí. de La Paz, Martínez, Sandra, no estuvo, ¿verdad? Garibaldi, Romero, Joana, Avilene.
Joaquín Rocío. Muy bien. Morales Sánchez Evodia. Sí, también ahí. Morales Sánchez Evodia. Ochoa Maciel Gloria Susana. Olivia Padilla Laura. Sí, Laura. Perdón, a ver. Olivia Padilla Laura. No, ok. Romero Esqueda María de Lourdes. Sandoval Camarena Giomara Tatiana. Trejo Valbuelas Arisdelsi. Arisdelsi, sí, ¿verdad? Por ahí, allá estás. Valenzuela Podaca Miguel Ángel. Muy bien. Pues terminamos. Esperemos que haya sido una tarde de mucho provecho. No se asusten. Aquí es clarificar conceptos. Con que quede claro que la antropología es el estudio de la persona. Y la persona es un animal racional. Y su esencia es que es imagen de Dios, que tiene alma, que es libre, que tiene voluntad, la capacidad de amar, que tiene inteligencia. Aunque nos quede claro esto, ya ganamos lo demás, ¿verdad? Y cómo a través del pensamiento, nosotros pues tenemos que promover esta dignidad de la persona. Porque aunque venga la inteligencia artificial, nunca va a suplir lo que es la persona. Eso jamás. Ni en lo que hoy con tantas corrientes de que somos parte de la creación y cuida a los animales como cuida a un niño, o desprecia a un niño, mejor cuida a un perro. La persona, eso nunca va a pasar de mí. Con su mascota para que lo cuides. Bueno, pues muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo. No se salgan para tomar una foto y mandársela aquí a este muchacho. Permítanme, no se salgan, ¿eh? Gracias. Gracias. Estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos la próxima miércoles, si Dios permite. Viene muy Si Dios interesante. permite. Los que abortaron, los que la sigan integrando, inviten que se integren más, va a ayudar mucho. Además, son diplomados muy económicos, porque un diplomado no cuesta 1,000 pesos. Aprovechen realmente esta propuesta del señor arzobispo Francisco y al obispo Mario, que quieren que nuestros laicos se capaciten más, estar a la vanguardia de hoy, los retos y desafíos que presenta el mundo, solamente desde la formación. Pues muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, padre. Buenas noches. No, al contrario, ustedes. Disculpen el tiempo y que no podíamos entrar allí, pero bueno, para la próxima semana ya estaremos más preparados. Vamos a ensayar antes. Muy bien. Hasta luego. Bye.